Bueno, estamos. En este video vamos a continuar con los componentes de la fase analítica del proceso de investigación relacionados con los diseños de investigación. Entonces, de lo que se trata en esta oportunidad es de discutir el concepto importante en metodología, de fuentes de datos y de empezar a pensar un poco la relación entre los tipos de fuentes de datos y las opciones estratégicas de diseño que los investigadores pueden tener en una investigación. Entonces, voy a sacar mi cara de pantalla. Antes de continuar con este tema, hay que hacer algunas aclaraciones importantes sobre los términos, ¿no? Con mucha frecuencia se habla de las fuentes de datos, del proceso por el cual se obtienen los datos en una investigación, los datos concretos, es decir, las unidades elementales de información sobre aquella realidad que se quiere conocer, y se los piensa a partir de algunas expresiones como recolectar los datos, recoger los datos también se habla, ¿no? Recolección de datos como acción-efecto de recolectar o de recoger. Se piensa también en recabar, acopiar datos, y resulta que todos estos verbos, por sus definiciones, parecen estar sugiriendo que los datos están en algún lado, que los investigadores simplemente tienen que ir a buscar los datos que ya están dados, tomarlos y usarlos, levantarlos del piso como si fuera algo que está tirado en el piso y llevárselos y usarlos nomás. Esta es un poco la idea que muchas veces queda flotando cuando se utilizan estas expresiones. Recolectar datos, recoger datos, recabar datos. Y la verdad es que esta idea es una idea que induce y conlleva confusiones importantes que es necesario aclarar. Y esto le da importancia al concepto de fuentes de datos. Porque podemos pensar que la idea de que los datos están ahí y están listos para ser levantados y usados funciona como un obstáculo epistemológico. Algunos filósofos también hablan de una recaída en la inmediatez de las apariencias, pero que confunde, que impide pensar y entender, comprender cuál es el proceso que permite obtener datos en una investigación y cómo los datos son una estructura compleja, una estructura dinámica que involucra elementos teóricos, elementos empíricos y que están mediados siempre por las prácticas de los investigadores, las prácticas, las acciones concretas, los procedimientos que nosotros ya señalamos como parte de la estructura de los datos en los indicadores de las variables. Entonces, tenemos que poder pensar el recorrido que va en la investigación, en las investigaciones, entre la definición operacional y la operacionalización y la instrumentalización, la selección de unos instrumentos para producir los datos. Tenemos que poder pensarlo justamente como un proceso, como un subproceso dentro del proceso de investigación, que implica a los indicadores, implica esta parte de la estructura de los datos, de las matrices de datos, que definimos como los indicadores, como los procedimientos que aplicados sobre las dimensiones de una variable nos permiten determinar qué valor le corresponde en una variable determinada a cada unidad de análisis y nos permite por lo tanto clasificar a las unidades de análisis en función de una característica relevante de interés. Ahora, los procedimientos, como dijimos recién, son los elementos concretos a través de los cuales se realiza la mediación, la interrelación práctica entre los contenidos empíricos, concretos, lo que está sí dado en el mundo de las cosas, lo que podemos
observar lo que podemos aprender a través de los sentidos y los contenidos teóricos, abstractos, los conceptos que utilizamos para pensar la realidad. La relación entre lo teórico y lo empírico finalmente está dada por estas prácticas, por estas acciones que los investigadores desarrollan, realizan cuando están investigando y aparecen de manera cabal y clara y concreta en los procedimientos, es decir, en la estructura de toda matriz de datos, en los indicadores. Estas prácticas son las prácticas que permiten establecer relaciones entre contenidos empíricos por un lado y contenidos teóricos por el otro, y obtener como resultado unidades elementales de información, los datos. Esas prácticas son las que los investigadores desarrollan, realizan en el trabajo de campo o en el laboratorio cuando aplican un instrumento a una unidad de análisis para aprender las dimensiones empíricas de las variables, medir las variables y por lo tanto obtener ya no solamente la estructura abstracta diseñada para las matrices de datos, sino conjuntos de datos concretos que nos hablen de una realidad, de un objeto concreto, del mundo en definitiva. Entonces, ahora sí, volvamos a pensar en las fuentes de datos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fuentes de datos? Muchas veces se piensa que las fuentes de datos son personas o son una obra, un libro, un manual, un artículo académico publicado por investigadores, o incluso que las fuentes de datos son lugares, que las fuentes de datos son las instituciones, las fuentes de datos son los lugares, la ubicación espacial de las poblaciones que nos interesa investigar. Hay como una idea de que las fuentes de datos son el origen de los datos. Pero esta idea de origen, ¿no? Pensar la fuente de datos como un lugar, una obra, un libro, una persona, una institución, el INDEC, por ejemplo, a los que puede acudirse para obtener datos, impide advertir que los datos nunca están dados de por sí, que los datos son siempre el resultado de una construcción y por lo tanto son siempre el resultado del trabajo humano. Si no hay trabajo, no hay datos. Yo señalé varias veces que en estos tiempos está de moda hablar de inteligencia artificial y destacar el aporte que el desarrollo de las nuevas tecnologías nos da a quienes hacemos investigación y a la sociedad en general, porque nos permite obtener un montón de datos, unas cantidades de datos inéditas, volúmenes de información inéditas y manejarlos. Pero la verdad, y hay que destacar esto, es que las computadoras, las tecnologías de la información y de las comunicaciones, por sí solas, no pueden producir datos, no pueden producir información. Son instrumentos que nos permiten trabajar con los datos, pero no pueden producir los datos, porque en sí mismas las tecnologías de la información y de las comunicaciones no trabajan, solamente los humanos trabajan. Entonces, para evitar la recaída en la inmediatez, el obstáculo epistemológico o, como diría un autor nacional argentino, Arturo Jaureche, para evitar la soncera de pensar en una idea que nos confunde más de lo que nos permite comprender, tenemos que tener muy presente que los datos son siempre el resultado de una práctica desarrollada en función de unos objetivos, en función de un marco teórico, de unos conceptos que están en la base de estas prácticas. Cuando se analizan los procesos de investigación en profundidad, entonces, se puede advertir que en la propia estructura de los procesos de investigación y en la estructura en particular de los datos, en las matrices de datos, están involucrados las prácticas de los investigadores, que articulan los contenidos conceptuales con los contenidos empíricos. Entonces, los datos son el resultado del trabajo humano, del trabajo de investigación, de la verdadera inteligencia humana, que no es
una inteligencia artificial, que hay que desarrollarla y que cuesta trabajo desarrollarla, hay que estudiar, hay que esforzarse durante muchos años para contar con la inteligencia capaz de producir datos. Bueno, esta es la cuestión teórica central del concepto de fuentes de datos. Ahora, ¿cómo los definimos? Primero, los datos nunca son cosas dadas, esto que acabo de decir, ¿no? Nunca están cerrados de por sí. Nunca son datos definitivos, listas de informaciones disponibles para extraer conclusiones inmediatamente. Al contrario, y según la definición, acá lo sigo también a Juan Zamaja, el concepto de fuentes de datos refiere a tipos de prácticas, a tipos de acciones que se llevan adelante en una investigación, que lo llevan adelante los investigadores cuando planifican la investigación y cuando aplican los instrumentos ellos mismos, o a veces también el personal contratado, asalariado, si tenemos suerte, cuando se les paga un salario por su trabajo de investigación, por hacer encuestas, por hacer entrevistas, por relevar datos en campo, por analizar los datos. Bueno, el dato surge, tiene su fuente en las prácticas, en el trabajo humano. Esas prácticas, dice Zamaja, cuyos resultados son datos, unidades elementales de información sobre un objeto, están determinadas en sus posibilidades por las tecnologías disponibles en un momento histórico determinado. No es lo mismo, no son las mismas las prácticas que podemos desarrollar en el siglo XXI con el acceso relativamente sencillo a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, a equipos como las computadoras personales que más o menos cualquiera, juntando una buena cantidad de plata, puede comprar en el mercado. La capacidad de cómputo y la capacidad de manejo de volúmenes de datos de estos equipos es muchísimo más grande que el de los mejores equipos que existían hace 40 años. Entonces, bueno, el desarrollo tecnológico existente en un contexto social histórico determinado determina el tipo de fuentes de datos que se pueden desarrollar, el tipo de prácticas que se pueden desarrollar. Otro ejemplo. Hoy por hoy, sobre todo durante la pandemia, muchos investigadores, hoy por hoy no es en el día de hoy, sino en estos tiempos, muchos investigadores han resuelto hacer entrevistas para sus investigaciones, no en forma presencial, sino a través de reuniones virtuales, reuniones a distancia, a través de aplicaciones como Zoom, como Google Meet, que permiten reunir a varias personas. Obviamente todas las personas tienen que tener conexión a internet, tienen que tener equipos, eso ya no es tan sencillo, pero para muchas investigaciones es algo viable, es algo factible, es una fuente de datos. El uso de estas tecnologías, de estas herramientas, permite producir datos con instrumentos como entrevistas, por ejemplo, sin necesidad de estar en el mismo lugar con la persona entrevistada. Acá vemos cómo en las fuentes de datos se juegan las determinaciones tecnológicas, sociales, históricas, de un momento determinado de la humanidad, para posibilitar el desarrollo de algunos tipos de prácticas que hasta hace unos años eran imposibles. Hasta hace unos años no había manera de hacer entrevistas etnográficas, entrevistas en profundidad, ni tampoco encuestas, si no era de manera presencial, si no era cara a cara con la persona encuestada o entrevistada. Bueno, esto cambió. ¿Por qué? Porque cambiaron las tecnologías disponibles y por lo tanto cambiaron las fuentes de datos a las que se puede recurrir. Y estas prácticas, a su vez, que son las fuentes de datos, están enmarcadas en contextos de otras prácticas y valores institucionalizados. Son prácticas institucionalizadas, son prácticas reguladas por los valores institucionales, por la legislación desde ya, por los valores y las regulaciones éticas de la investigación, que también son históricas, que también van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, esto nos tiene que quedar muy claro. Las fuentes de datos son prácticas institucionalizadas que se dan en un contexto histórico, social, cultural y que se pueden desarrollar con las tecnologías disponibles en cada momento histórico.
Ahora, las fuentes de datos no son lo mismo que los instrumentos, aunque los instrumentos están relacionados con las fuentes y las fuentes con los instrumentos de manera muy próxima, muy cercana. No podemos reducir el concepto de fuentes al concepto de instrumentos. Están relacionados, pero no son lo mismo, así que atenti no confundir estos dos conceptos metodológicos importantes. Los instrumentos los definimos como los dispositivos y herramientas materiales que se utilizan para normalizar los procedimientos aplicados a las diferentes dimensiones de las distintas variables con las que estudiamos las unidades de análisis. Es decir, los instrumentos, así como un martillo es un instrumento que nos permite clavar un clavo, los instrumentos, los formularios de encuestas, por ejemplo, nos permiten preguntar a cada uno de los encuestados de la misma manera, de la misma exacta manera, o por ahí más o menos la misma exacta manera, a cada uno de los encuestados sobre una cuestión, sobre una dimensión de una variable. Y esto nos permite, por ejemplo, con este instrumento, como es la encuesta estructurado, nos permite comparar las diferentes respuestas. Con otros instrumentos, como por ejemplo las entrevistas abiertas, no estructuradas, tenemos libertad para desarrollar los procedimientos. Entonces también son instrumentos, dispositivos materiales que nos permiten desarrollar los procedimientos con flexibilidad para adaptarnos a las situaciones que surgen en la interacción con el entrevistado. Esos son los instrumentos, no son lo mismo que las fuentes. La aplicación de los instrumentos, en todo caso, de ciertos tipos de instrumentos, son las fuentes. Y fíjense lo que les decía antes. Hoy en día se pueden hacer encuestas a distancia, no solamente por teléfono, sino también por internet, con formularios en línea de estas grandes empresas de internet, de buscadores de internet y otras. Se pueden armar formularios en línea y hacer encuestas a distancia, llegando a un montón de personas, cosa que antes, incluso por teléfono, era muy difícil. Entonces ahí vemos cómo las fuentes tienen que ver con el operativo de conjunto que nos permite aplicar o no aplicar determinados tipos de instrumentos. Los instrumentos son esas herramientas materiales concretas que se utilizan para desarrollar los dispositivos. Y las fuentes determinan condiciones de posibilidad y límites severos, puse acá, para todo diseño, porque si no se cuenta con los recursos, por ejemplo, para solventar un servidor en línea y publicar cuestionarios de encuestas, va a ser difícil que se pueda hacer una encuesta en gran tamaño sobre una muestra muy grande en poco tiempo, que se puedan procesar los datos. Acá vemos cómo las fuentes están, así como los diseños, están condicionadas, el tipo de fuentes que se pueden utilizar, por los recursos con los que se cuenta. Los recursos económicos, materiales, los recursos temporales, los recursos humanos, ¿no? La capacitación del personal con el que se cuenta. Todo esto condiciona el tipo de fuentes que se pueden utilizar. Y para tener en cuenta también, cuando se eligen las fuentes de datos, hay que considerar cuán factibles son materialmente, si se tiene la guita para solventar esas fuentes, ideológicamente, éticamente, qué tipo de prácticas son admisibles y permiten respetar la integridad de los sujetos humanos que participan como población estudiada y cuáles no. Y la accesibilidad a esas fuentes. Podemos hacer encuestas presenciales a población de todas las provincias del país, tomando muestras en todas las provincias del país. Podemos, nos da el tiempo, nos dan los recursos. Eso es la accesibilidad. Es factible. Si tuviéramos los recursos sería factible. Pero es accesible para el equipo de investigación, para la investigación que estamos desarrollando. Y vale la pena, esa es la otra cuestión. Y por otra parte, hay que considerar de las fuentes de datos la calidad de los datos que nos permiten obtener, su riqueza, es decir, si podemos producir datos sobre diferentes aspectos del fenómeno que estamos investigando, la cobertura en términos de tamaños de muestras, tamaño de población, si podemos hacer un censo o una muestra,
esto está dado por el tipo de fuente de datos con el que vamos a trabajar, si es oportuno usar esas fuentes y, repito, fundamental, los costos. Los costos que determinan en última instancia si las fuentes son factibles y si son accesibles para una investigación. Y entonces, ahora se trata de que podamos clasificar los tipos de fuentes de datos. Habitualmente en la literatura metodológica se habla de fuentes primarias y fuentes secundarias. Y se ofrecen diferentes definiciones acerca de qué significa una fuente primaria, qué significa una fuente secundaria. Yo puedo hacer algunas críticas a las definiciones que habitualmente se dan de fuentes primarias y secundarias. Pero me interesa que quede claro que las fuentes primarias son aquellas que permiten producir y obtener datos específicamente orientados a alcanzar los objetivos de nuestra investigación. Mientras que las fuentes de datos secundarias permiten obtener datos producidos, esos datos, en función de otros objetivos, pero que sin embargo esos datos producidos ya para alcanzar otros objetivos son útiles, o pueden serlo, para alcanzar los objetivos de nuestra propia investigación. El tipo de fuente de datos primarios o secundarias no se definen por si los datos los producimos nosotros o los producen otras personas, porque muchas veces en investigaciones con fuente de datos primarias, los datos no los producen los investigadores, de hecho. No son quienes aplican los instrumentos y muchas veces tampoco son quienes diseñan los instrumentos. Simplemente diseñan la investigación y obviamente definen el esquema de la investigación, pero después el trabajo de campo muchas veces los hacen empleados, si tenemos suerte, empleados asalariados, o estudiantes, ¿no? que están estudiando, que están tratando de hacer una tesis con sus directores y que, bueno, a cambio le pagan con su trabajo, haciendo encuestas, haciendo trabajo de campo. Entonces, los investigadores realmente realizaron esas prácticas que permiten obtener datos. ¿Son fuentes de datos primarias? Podríamos cuestionarnos esto. En realidad son fuentes de datos primarias porque el proceso de producción de los datos responde a los objetivos de la propia investigación. No importa si el investigador participó en forma directa o no en el trabajo de campo, aplicando los instrumentos o no. Lo que importa es si el trabajo de campo se planificó y los instrumentos se diseñaron y el tipo de fuentes se adoptaron en función de los objetivos de la propia investigación. Si esto no es así, serán fuentes de datos secundarias, como ocurre, por ejemplo, con los datos que produce el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina, que no produce datos para que nosotros, los investigadores académicos, completemos nuestras tesis o nuestras monografías para trabajos prácticos en la materia metodología. No, al INDEC le importa muy poco lo que podamos hacer nosotros los investigadores con esos datos. El INDEC produce esos datos porque esos datos permiten a la gestión del gobierno del Estado conocer la realidad. Ese es el objetivo y el propósito fundamental de los datos producidos por el Sistema Estadístico Nacional. Entonces, para cualquier otra investigación, por ejemplo, para mi investigación de tesis o mi trabajo práctico de metodología, los datos producidos por el INDEC serán fuentes de datos secundarias. Vamos a acceder a los datos ya producidos, en este caso, por el INDEC. O podemos esperar a que sean producidos los datos del primer trimestre del año que viene, a que sean producidos por el INDEC. Todavía no fueron producidos esos datos, pero las fuentes de datos serán secundarias. ¿Por qué? Porque esos datos van a ser producidos para alcanzar otros objetivos que no son los de nuestra investigación. Yo a esto le pongo mucho énfasis porque me interesa discutir con una visión un poco ingenua acerca de qué son las fuentes de datos, que es muy común en metodología, en la literatura metodológica. Pero además, esta clasificación de la fuente de datos es más solvente, funciona mejor. Y
Podemos, como plantea Samaja, distinguir entre fuentes de datos secundarias directas, son aquellas que nos permiten acceder a las bases de datos sin procesamientos, como por ejemplo las bases de datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, que son matrices de datos en bruto, esta es la cuestión, con filas donde están los datos de cada unidad de análisis y columnas donde están los valores de cada una de las variables. Y nosotros podemos procesar esos datos de acuerdo con nuestros intereses, gustos y preferencias. Entonces son fuentes de datos secundarias, pero directas. Ahora, si los datos ya vienen procesados y analizados en alguna medida, serán fuentes de datos secundarias, pero indirectas. Por ejemplo, si yo leo un informe de prensa de el INDEC sobre la evolución de la condición de actividad en la Argentina en el último año, y tomo los porcentajes que me muestra ese informe de prensa, esos datos ya están procesados. Yo no estoy trabajando con los datos en bruto, sino que estoy tomando datos ya procesados, ya analizados de alguna manera. Esto implica asumir un compromiso con las decisiones de diseño que tomaron las instituciones que produjeron los datos y que publicaron estos informes. Por eso es importante también distinguir fuentes de datos secundarias directas o indirectas. Cuando las fuentes de datos son primarias, somos nosotros mismos quienes estamos trabajando con los datos para alcanzar nuestros objetivos, los que tenemos que tomar las decisiones acerca de cómo vamos a analizar los datos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, a ver si estos ejemplos ayudan a fijar y clarificar estos conceptos. Tenemos, por ejemplo, el resumen de este trabajo de López Steinmetz, sería Herrera, de 2020, sobre factores de deserción laboral de la primera guardia de salud mental en un hospital general de Jujuy, ¿no? Esto fue publicado en el Anuario de Investigaciones de la Facultad de Psicología. Bueno, ahí está el link al que pueden acceder. Y el resumen dice: en julio de 2012 se implementó la primera guardia de salud mental en un hospital general de Jujuy, de la provincia de Jujuy, con cobertura de 24 horas. En 2017 hubo muchas renuncias de los profesionales que trabajaban en este hospital y el dispositivo quedó prácticamente sin brindar cobertura. Entonces, el estudio de López Steinmetz y Herrera indagó los factores que motivaron la deserción laboral de estos trabajadores en este periodo, en el año 2017 sobre todo, y dice: los datos se recolectaron con un cuestionario ad hoc administrado a todos los psicólogos y psiquiatras, profesionales de la salud mental, que trabajaron en la Guardia de Salud Mental a la que estamos haciendo referencia entre julio del 2012 y septiembre del 2017. El tamaño de la muestra, el N chico, fue de 28 personas, a las que se les aplicó un instrumento, un cuestionario de encuesta seguramente. Bueno, ¿qué tipo de fuente de datos sería esto? Fijémonos, ¿no? Dice: los datos fueron recolectados con un cuestionario ad hoc, es decir, producido específicamente para obtener ciertos datos y administrado a todos los psicólogos. Ese ad hoc, un cuestionario producido específicamente para ser aplicado a estos psicólogos y psiquiatras para obtener unos datos, lo que le falta explicitar a este resumen es que esos datos iban a servir para alcanzar los objetivos de esta investigación, con lo cual las fuentes de datos son primarias indubitablemente en este caso. Otro ejemplo, Ferreira, 2020, urgencias subjetivas en la ciudad de Formosa. Estoy con las investigaciones en el campo de la salud, pero yo sé que todos ustedes van a saber apreciar también estos ejemplos, aunque sean de otros campos disciplinarios, ¿no? Y dice el resumen: dice, la presente investigación
tuvo como fin conocer las urgencias subjetivas que se desarrollan con mayor recurrencia en la ciudad de Formosa. Este es el objetivo, ¿no? Conocer, podríamos decir, describir, ¿no? Podría ser el objetivo general, al menos de esta parte de la investigación. Describir las urgencias subjetivas que se desarrollan con mayor recurrencia en la ciudad de Formosa. Es un objetivo epidemiológico, si queremos, ¿no? Tiene que ver con cuáles son las urgencias subjetivas más frecuentes, que se dan con mayor recurrencia en esa ciudad, en ese lugar, en ese momento. Para responder a este objetivo, se realizaron entrevistas semidirigidas a licenciados en psicología. En suma, se llevó a cabo un análisis de discurso de dichas entrevistas. Aquí el instrumento no era un instrumento estructurado como son las encuestas, con preguntas ya preestablecidas, sino más bien entrevistas en este sentido semiestructuradas, semidirigidas, que tenían que tratar sobre algunos puntos esenciales, pero que estaban abiertas a considerar respuestas y temas emergentes. Entonces, del análisis de estas entrevistas surge que las urgencias subjetivas que se desarrollan con mayor frecuencia en la ciudad de Formosa son los brotes psicóticos, los intentos de suicidio, la violencia en sus distintas formas, como violencia sexual, violencia hacia la mujer, hacia los niños, y otra es la relacionada con el consumo de sustancias. Bueno, más allá de los resultados que están anticipando en el resumen, aquí lo que interesa ver es que para responder a los objetivos de la investigación, es muy claro, muy explícito el tipo de fuentes, se realizaron entrevistas semidirigidas. Se seleccionó un tipo de instrumento, se tomaron decisiones de diseño específicas para producir los datos para alcanzar los objetivos de la investigación. Entonces, esos datos producidos en la investigación surgirán como resultado de fuentes de datos primarias. Acá no hay dudas tampoco. Otro ejemplo. Calle Arango y Ávila Reyes de 2020, Alfabetización académica chilena, revisión de investigaciones de una década, literatura y lingüística es la revista, ahí tienen el link. Y dice, esto trata de cuestiones de didáctica general, pero didáctica de la lectura y escritura por sobre todo, ¿no? Alfabetización académica. Pero veamos lo que dice el resumen. Esta revisión bibliográfica profundiza en el estado de desarrollo y tendencias de los estudios sobre alfabetización académica en Chile. Se analizan las investigaciones empíricas chilenas publicadas durante una década en revistas indexadas de los índices de revistas, de calidad de las revistas, Web of Science y Scopus, son dos índices, y se tomaron 24 estudios, y dice, los 24 estudios encontrados sugieren una consolidación del campo, caracterizado por investigaciones en ciclos de pregrado, de estudiantes de primero y último año, muestras relativamente pequeñas, diseños cualitativos y uso de entrevistas, grupos focales como técnica frecuente de recolección de datos. Asimismo, se corroboró lo señalado en estudios previos respecto a dos grandes tendencias en la investigación, como resultados de la investigación, o mejor dicho, como característica de la investigación. Una tendencia cognitiva y otra sociocognitiva. Dos orientaciones teóricas, si ustedes quieren. A partir de estos datos se ofrecen consideraciones finales que caracterizan el campo y proyectan su entrada en las conversaciones internacionales de la disciplina. Bueno, acá la cuestión es que se analizan investigaciones empíricas que ya fueron realizadas, pero que tenían otros objetivos, que no son los de esta investigación. Esta investigación se propone describir cómo está la situación de las investigaciones en la temática de la alfabetización académica. Cuántas investigaciones se hicieron, si son relevantes o no son relevantes, con qué poblaciones se trabajó, si se trabajó con muestras más o menos grandes. Esos datos surgen de las investigaciones que ya fueron hechas y que tenían sus propios objetivos.
Entonces toman esos datos de las investigaciones que tenían sus propios objetivos y utilizan esos datos para alcanzar los objetivos de esta investigación, Calle Arango y Ávila Reyes. De manera que se valen de unos datos producidos con otros objetivos para alcanzar los objetivos de esta investigación, de este proceso de investigación. Acá tenemos fuentes de datos secundarias, pero indirectas. Se toman los resultados publicados en artículos, los datos ya analizados, y se hace un nuevo análisis que tiene que ver con un diseño de revisión bibliográfica, como se lo suele llamar. Estas son fuentes de datos secundarias indirectas. Veamos otro ejemplo que es del INDEC. Del INDEC. Encuesta permanente de hogares, encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, diferentes tipos de encuestas, ¿no? Encuesta anual de hogares urbanos, encuesta nacional de factores de riesgo y otras encuestas que realiza periódicamente el INDEC. Y bueno, en la presentación de los datos, el INDEC plantea siempre, ¿no? Aquí presentamos las bases de datos de la encuesta permanente de hogares y la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes 2016-2017 para que los usuarios de las bases de datos puedan procesar la información a su medida. ¿Qué significa procesar la información a su medida? Significa usar esos datos para alcanzar los objetivos de la propia investigación. Las bases de microdatos y los cuadros, las matrices de la EPH, se actualizaron desde el segundo trimestre de 2016 hasta el cuarto trimestre de 2019. Esto lo que nos muestra es que las fuentes de datos son secundarias pero directas. Nos permiten obtener los datos producidos en función de los objetivos del INDEC, en encuestas que se realizan periódicamente, que no están dirigidas a alcanzar los objetivos de ninguna investigación particular, no las produce el INDEC para que un investigador realice su tesis de posgrado o su trabajo práctico de metodología, sino que las realizan para el público general y para conocer a la sociedad y para la gestión del Estado. Ahora, esos datos, cada usuario, nosotros como investigadores, si fuera el caso, podríamos usarlos para alcanzar unos objetivos propios, unos objetivos de nuestra propia investigación. Y entonces serían fuentes de datos secundarias, pero directas. Hay un último ejemplo, ¿no? de un estudio publicado ya hace unos años, 2012, Ralón, Rossi, Vila, Latorre, Bastos y Caiafa. El artículo se titula "De los estudios locales a una perspectiva regional". Es un análisis integrado de datos secundarios en un proyecto colaborativo sobre vulnerabilidades asociadas al uso de drogas en Argentina, Brasil y Uruguay, con datos de estudios realizados entre 1998 y 2004. Yo participé en este estudio y una característica interesante que tenía este estudio es que los datos que se usaron en este estudio fueron producidos en 12 investigaciones realizadas y publicadas entre 1998 y 2004. Cada una de estas investigaciones tenía sus propios objetivos. Se analizaron los datos, se pusieron a prueba diferentes hipótesis, se construyeron respuestas a diferentes problemas de diferentes investigaciones y los datos quedaron almacenados. Periódicamente se los utilizó para buscar alguna información, algunos datos relevantes, pero a partir del 2003 y 2004 fue después, 2005 y 2006 empezamos con grupos de investigadores de diferentes países, Argentina, Brasil y Uruguay, de diferentes instituciones, empezamos a pensar si no podíamos analizar los datos de cada una de estas investigaciones, que tenían cada una de ellas sus propios objetivos, analizar todos esos datos en conjunto para alcanzar otros objetivos diferentes que nos permitieran comparar las situaciones de las personas que usaban drogas en Argentina, Brasil y Uruguay, en algunas regiones de estos países,
entre 1998 y 2004 a nivel internacional, a nivel regional, pero del continente. ¿Qué pasaba o qué pasó entre 1998 y 2004 con los usuarios de drogas de estos tres países, de las grandes ciudades de estos tres países? Estos objetivos no eran ni siquiera estaban previstos, imaginados en las investigaciones originales. En esta investigación, en este proyecto y en este proceso de investigación que encaramos colaborativamente con investigadores de Brasil, Uruguay y nosotros por Argentina, lo que hicimos fue tomar esos datos producidos para alcanzar otros objetivos y utilizarlos para unos objetivos originales, nuevos. Entonces, ¿eran fuentes de datos primarias? Alguien podría decir, bueno, pero los datos los produjeron los propios investigadores que participan de esta investigación en conjunto colaborativa. Muchos datos fueron producidos no por mí, que era tal vez el nuevo integrante de este equipo de investigación, pero sí por Rossi, por Vila, por Latorre, por Bastos, por Caiafa, en cada proyecto. Cada uno de ellos produjo los datos o dirigió los equipos de trabajo de campo para la producción de los datos. Yo me sumé al equipo después, pero podríamos decir en este sentido que las fuentes de datos serían primarias. Sin embargo, esos datos no fueron producidos para que se hiciera un análisis comparativo en conjunto de los datos de los tres países. Entonces, aunque los investigadores que produjeron esos datos aplicando los instrumentos pueden ser los mismos, las fuentes de datos no son fuentes de datos primarias. ¿Por qué no? Porque los datos fueron producidos para alcanzar otros objetivos, los de las investigaciones originales. Objetivos de investigación mucho más reducidos, en alguna medida, pero más específicos, más delimitados también. Y en este sentido, estas fuentes de datos son fuentes de datos secundarias y yo estoy dispuesto a discutirle esta clasificación de la fuente de datos a cualquier metodólogo, a cualquier autor y a cualquier estudiante desde ya que me lo quiera discutir. Bueno, acá estamos, esta es la clasificación correcta. Entonces, sobre las fuentes, un resumen de este tema, fuente de datos, tenemos la imagen de la fuente de las Nereidas, de Lola Mora, tal vez una de las más bellas fuentes que haya en nuestro país, aunque en otro sentido. Pero hay que tener en cuenta, no olvidar que las fuentes no son el origen de los datos ni el lugar del que puedan extraerse los datos ya dados, cerrados, listos para usar. No. Las fuentes de datos tienen que ver con, justamente porque los datos nunca están dados, con las prácticas, las acciones dirigidas en función de un marco teórico, de unos objetivos, con un sentido determinado, a producir datos. Esos son las fuentes de datos. Y los datos, en este sentido, son un producto del trabajo humano. No hay datos sin trabajo humano. Sin trabajo y sin inteligencia humana. Acá no me vengan con inteligencia artificial. Lo que se necesita para obtener datos es inteligencia humana, es espíritu humano, es trabajo humano. El concepto de fuentes refiere a tipos de prácticas institucionalizadas, se dan en el marco de las instituciones, en función de los valores de esas instituciones, vigentes en un momento histórico determinado, y con los recursos materiales y las tecnologías disponibles en cada momento. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque esto pone en evidencia, una vez más, que los procesos de investigación son fenómenos sociales, que se dan en el marco de una sociedad, de una cultura, en un momento histórico determinado. Y habitualmente se clasifica a las fuentes de datos en fuentes primarias y secundarias, y las fuentes secundarias, planteamos nosotros siguiendo a Samaja, pueden ser directas o indirectas. Bueno, estamos.